Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Como todas las mañanas, les saludo con gran entusiasmo, con mucho gusto, muchísimo gusto, en este miércoles 24 de mayo del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y espero que se encuentre usted bien ahora que estamos aquí llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, en Twitter, estamos llegando en TikTok y por supuesto en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Como siempre es un placer el poder estar contigo. Y bueno, te hablo de tú porque nos conocemos y como siempre también esperamos poderle acompañar hasta que este programa termine y abarquemos muchos de los temas que tú y yo tenemos que repasar. Estamos listos y empezamos aquí con un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. El presidente López Obrador aseguró que a la Corte ya la perdimos, luego que echara abajo su decreto del 2021 que buscaba agilizar las obras insignia con permisos exprés y opacidad en la información. Nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. O sea, el poder de este señor es un poder que, por lo que veo, desconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo, desconoce el poder del presidente cuando el poder que ejerce el presidente es ilegal. El lunes, por 6 votos en contra de 5, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiró el decreto presidencial. El voto decisivo lo dio la ministra Margarita Ríos Farjat, quien apoyó el rechazo al acuerdo de noviembre del 2021 que obligaba a las dependencias federales a expedir en un máximo de 5 días permisos de hasta 12 meses para obras prioritarias como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. La decisión no afecta a autorizaciones anteriores, pues no tiene carácter retroactivo. El ministro Juan Luis González Alcántara fue quien presentó el proyecto para invalidar el convenio que fue revisado a petición del INAI, el Instituto de Transparencia. Morena en la Cámara de Diputados cuestionó ahora la constitucionalidad de la elección del ministro Alberto Pérez Dayán en el 2012. El diputado Hamlet García criticó al ministro por los comentarios que hizo el lunes sobre que la Corte está convencida de hacer lo correcto y que nada los va a doblar. Consideró que este comentario violó el código de ética del Poder Judicial al dar opiniones. Nada más lejos que esto. Pero en fin, estas son las patadas de ahogado que dan los de Morena. El gobierno federal ocupa más de 2,000 hectáreas de terrenos, inmuebles o parcelas privadas para la construcción del Tren Maya. Ha recurrido a 27 decretos y declaraciones de utilidad pública para hacer y lograr su objetivo. De estos, 14 fueron expropiaciones para ocupar un total de 653 hectáreas y otras 13 declaraciones de utilidad pública para tomar 1,385 hectáreas para un total de 2,038 hectáreas transferidas al proyecto férreo. Hasta ahora, el gobierno federal reservó el monto pagado por los terrenos. A las expropiaciones para el Tren Maya se sumó la orden presidencial del viernes pasado para tomar las vías de Ferrosur que atraviesan el Istmo de Tehuantepec.
Pilotes que debían resistir 2 puentes del Tren Maya no soportaron ni las pruebas de peso y colapsaron la ruta 2 que cruza el estado de Campeche, de un lugar que se llama Escárcega, ahí donde están las ruinas de Becán, hasta Calquinín. Se trata de 6 pilotes en diferentes puntos de la ruta, esta que les cuento. Tras el colapso el mes de abril pasado, tuvieron que ser retirados y después reconstruidos y vuelven a colapsar. En la carretera a Castamay se vencieron otros 2 que actualmente están en demolición, según confirma un ingeniero a cargo del proyecto. Los trabajadores aseguraron que los pilotos fueron mal diseñados desde un principio, por lo que no soportarían el peso del concreto con el fierro. Luego de decretar la ocupación temporal de un tramo de 120 kilómetros en las vías de la empresa Ferrosur, el presidente López anunció que no revertirá ninguna concesión ferroviaria en el país. Dice que su única pretensión es garantizar que el Estado tenga la propiedad y el manejo de los 3,000 kilómetros de vías ubicados en el sur del territorio mexicano. Mostró un mapa y descartó la posibilidad de cancelar concesiones otorgadas, por ejemplo, en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, a empresas que operan en el centro y norte de la República Mexicana. Calificó como una exageración esta medida que tuvo que tomar con el Grupo México del señor Germán Larrea, y lo dijo de esta manera. No es nuestro propósito revertir esas concesiones. Por eso fue una exageración lo que hicieron por 120 kilómetros. Nada más esto, fue todo el escándalo. Entonces nosotros pues lo que queremos es esto nada más. Acá está Guatemala, aquí está el puerto Chiapas, aquí está el puerto Salina Cruz, aquí está Ixtepec. Nosotros vamos a llegar hasta dejar liberadas las vías del Istmo, la vía de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Palenque y todo lo demás, el Tren Maya. Estamos hablando de como 3,000 kilómetros de vías férreas. Entonces, hasta ahí llegamos. Van a ser liberadas, dice, las vías del Istmo. No sé a qué se refiere con eso de Istmo. Sin embargo, López Obrador planteó un escenario en el que su gobierno podría realizar una oferta a empresas ferroviarias que tienen concesiones para entonces recuperar esa infraestructura. Imagínense que yo les hubiese propuesto, a ver, ¿cuánto recibió el gobierno por concesionar las líneas del ferrocarril de México? ¿Cuánto pagaron en ese entonces? Hasta les podría yo decir, les pago, incluso con actualización, lo que pagaron y no las devuelven, porque se las remataron, se las entregaron. Bueno, pues fíjense lo que dice él. O sea, desconoce hasta los actos de concesión de otros gobiernos. El gobierno federal pagaría 7,000 millones de pesos a Grupo México por la expropiación de 3 vías del tren transísmico, según confirman fuentes allegadas a las negociaciones. Dijeron que hubo un acuerdo luego de reuniones en Palacio Nacional. Antes, Grupo México de Germán Larrea pues había pedido 9,500 millones de pesos y se espera que los detalles se den a conocer el día de hoy. El retiro de la concesión y ocupación de Ferrosur representó una pérdida para los inversionistas de casi 47,255 millones de pesos entre el viernes y el martes pasados. Esto es nada más pérdida de valor accionario. Si Germán Larrea, dueño de Grupo México, se desiste de la compra de Banamex, esto es nada más lo que queríamos escuchar, ¿no? El gobierno federal pues puede comprar Banamex a través de una asociación público-privada en la que el gobierno tendría mayoría. ¿Quién en su sano juicio le entraría a un proyecto Banamex Bienestar?
Ya después se supo que es una mentira, pero yo hasta me alegré porque, bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7,000, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría. Y eso que compra el pueblo de México en acciones, pues han perdido 46,000 millones de pesos en este tipo de operaciones de compraventa, justamente por el movimiento que hizo el presidente para retirar esa concesión de Ferrosur. Luego de darse a conocer la posibilidad de que se creara esta asociación público-privada, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, dijo que el efecto que tendría en el sector de compra de los seguros Banamex dependerá de quién sea el comprador y de cómo se estructure el cambio de accionistas. La compañía Seguros Banamex es parte de la cartera de negocios de Citibanamex, que pone a la venta en México junto con su segmento de negocio de banca minorista y también su Afore. Exportaciones e importaciones enfrentan un cuello de botella en la aduana de Ensenada, en Baja California. Esto debido a la inexperiencia, reducción de personal e incapacidad para tomar decisiones operativas por parte de los militares que ahora la administran. Esto lo acusa José Luis Contreras Valenzuela, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay. El embudo, según dicen, ha generado que trámites de importación que se resolvían en menos de 24 horas ahora tomen hasta 8 días. Y con el consecuente incremento en el costo de la logística, que en algunos casos se dispara hasta en un 400%. El incremento en el costo, las dificultades provocadas por la lentitud de estos procedimientos, señala, han propiciado que empresas como Hyundai o Samsung quieran cambiar su centro logístico a Long Beach, en California, en los Estados Unidos, para que sea más rápido el despacho. De acuerdo con registros oficiales, desde octubre del 2020, el vicealmirante en retiro Adrián Arriaga está a cargo de esta aduana. Con el alza de 1.1% anual del PIB en el primer trimestre de este año, México ya alcanzó un piso de crecimiento de menos de 2.3% para este 2023, a decir de Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Explica que el país mantiene un crecimiento económico sólido, pues ha acumulado 6 trimestres consecutivos de avance. Dice que tan solo en el 2022 el crecimiento fue del 3.1%, impulsado por la mayor demanda interna, el dinamismo del mercado laboral y la recuperación del sector servicios. También asegura que la economía muestra dinamismo durante la primera mitad de este año que corre. Al referirse a las finanzas públicas, Ramírez de la O afirma que ya se rompió con la tendencia decreciente de inversión pública, pues en los 4 años de la actual administración la inversión física ha aumentado en un 24% por arriba de la inflación. El nearshoring puede hacer que México crezca a tasas promedio de hasta 4% durante los próximos 15 años, a decir de el Consejo Coordinador Empresarial. Destaca la relocalización de cadenas de suministro, que representa un nuevo fenómeno de inversión y que ofrece al país la llegada de otras grandes empresas de todo el mundo. Dice que la cercanía que tiene México con Estados Unidos es un gran atractivo para que las empresas busquen instalar aquí sus plantas de producción, y esto será un detonante para el crecimiento y desarrollo que traerá beneficios también a miles de pymes mexicanas. El Consejo Mexicano de Negocios no descartó su impacto al ambiente de negocios luego de la expropiación, del retiro de la concesión a Grupo México. Sin embargo, México tiene finanzas sanas y una oportunidad de crecimiento por el nearshoring, dice el Consejo Mexicano de Negocios. Prevé una inversión de unos 30,000 millones de dólares para este año en diversos sectores económicos por parte de todas las empresas que lo integran, gran parte de proyectos que están enfocados al sur y al sureste del país, que es lo que quiere escuchar el presidente, ¿no? O sea, ahí el señor Antonio del Valle nada más va a endulzarle el oído al presidente de la República. La decisión del Banco de México de detener su ciclo alcista de tasas de interés será positiva para los bancos, sus márgenes financieros y su rentabilidad en lo general, según dice Moody's Investor Service.
El pasado 18 de mayo, Banxico anunció que detendrá sus incrementos de tasa de interés de referencia, con lo que la mantuvo en su nivel de 11.25%. En los últimos 3 meses del año, el SAT obtuvo 49.340 millones de pesos por auditorías realizadas a grandes contribuyentes, un incremento real anual del 7.3%. El conflicto jurídico que enfrentan los derechos de cobro de acreedores de Altos Hornos de México, pues no están al amparo de la abrogada ley de quiebras y suspensión de pagos, y de aplicarse blindaría a la empresa para evitar el pago de nuevos adeudos al amparo de la vigente ley de concursos mercantiles. Expertos concursales y del Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles coinciden en que cientos de acreedores están en riesgo de dejar de cobrar el pago de los adeudos que tiene Altos Hornos de México con ellos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, en otras cosas les quiero decir que 4 de 5 centrales que construye la Comisión Federal de Electricidad están bajo asignación, ya que los procesos de concurso resultaron desiertos. Imagínense ustedes, esto está programado que estas centrales entren en operación en el primer semestre del 2025. Esto quiere decir que no le tocarán al presidente López Obrador inaugurar. Así lo expuso la propia Comisión Federal de Electricidad en un reporte anual entregado al Senado, en el que se muestra un avance real entre el 22 y el 33% en la construcción de plantas. Se trata de las centrales de González Ortega, en la Riviera Maya, en Valladolid, en Tuxpan fase 1 y en San Luis Río Colorado. Solamente la central de Mérida entrará en operación en noviembre del 24, que está por verse, ¿no? En conjunto, las 5 centrales sumarán una capacidad adicional de 3.864 megawatts al sistema eléctrico nacional. La nueva refinería de Dos Bocas, que no refina nada en Tabasco, incumplirá otra vez con el nuevo plazo que fue propuesto para iniciar su producción, pues no es factible el arranque de las operaciones propuesto para julio del 2023, de acuerdo con un informe de la auditoría interna. A fines del año pasado, López Obrador dijo que la nueva refinería de Pemex, luego de que la inauguró, empezaría a producir gasolina hasta un año y medio después, o sea, en julio de este año que corre. Personal de emergencias trabaja para sofocar un incendio en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, allá en Veracruz. El siniestro, que inició a las 22 horas ayer, causó alarma entre personas que habitan cerca de la planta, quienes fueron evacuadas como precaución, según informa la Guardia Nacional. Autoridades informaron que personal de Petróleos Mexicanos combate el fuego y coordinan con elementos de Protección Civil de Veracruz y de los municipios de Coatzacoalcos, de Jaltipan y también del propio Minatitlán. Siguen estos incendios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando me dijo Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, me dijo, y yo sé que tiene luces y sombras, ¿no? Pero se los comento. Me dijo, va a llegar un día en el que tengamos un gobierno que no le dé mantenimiento a todas las instalaciones de Pemex y se va a hacer una cadena de incendios. Eso me lo dijo, lo recuerdo, cierro los ojos y háganse de cuenta que lo estoy viendo. Este martes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tuvo 56 vuelos afectados, 36 demoras y 26 cancelaciones, según informaron fuentes del aeropuerto. Las cancelaciones fueron por los remanentes de los itinerarios que dejó la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Mientras que López Obrador, porque para todo tiene un tema, pidió a las aerolíneas cumplir con sus vuelos y no culpar de sus fallas a los retrasos que produce el Popocatépetl. O sea, oigan ustedes este hombre. Sentimos que no va a haber problema. Ya también todas las líneas están restableciendo sus vuelos. En algunos casos, que no le echen la culpa a don Goyo, es porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales, que no están llegando pilotos, que tienen ahí sus problemas que tienen que resolver.
atender bien a sus trabajadores y no es por el volcán. Ay, nada más, hijo de eso. No, este hombre, de veras que yo no quisiera ser su sombra, porque qué horror. La Secretaría de Salud de Puebla repartió cientos de kits de protección ante la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. La distribución se hace en camionetas de la dependencia estatal en localidades cercanas a este edificio volcánico. La actuación de las autoridades es pésima ante el incremento de la actividad del Popocatépetl. Esto lo dicen comerciantes de San Nicolás de los Ranchos, en Puebla. Dicen que los gobiernos locales, estatales y federales tardan mucho en dar información y ya ni digamos apoyos. Así como lo piden votos, pues así que nos ayuden, según dijeron los propios pobladores allá en las zonas aledañas al Popocatépetl. Oigan, ¿saben ustedes cuántos años tiene el Popocatépetl de haberse formado? 730,000 años. Échenle ahí un numerito. 730,000 años es lo que tiene el Popo. Netflix informó que compartir una cuenta de la plataforma de video costará 69 pesos adicionales al mes en México. Por cada usuario extra de no cumplir serán bloqueados. En Estados Unidos la empresa da la opción de compartir cuenta por $8 adicionales al mes, también más barato que una suscripción de precio completo. Al cierre del 2022, la demanda de personal especializado en temas de seguridad informática y que pueda evitar ataques cibernéticos creció 33% en comparación con el año previo. De acuerdo con Microsoft, la demanda de este tipo de personal con alto nivel de especialización se disparó hasta en un 350% en los últimos 8 años a nivel global, según explica Marcelo Feldman, que es el director general de seguridad empresarial de Microsoft para América Latina, con una tendencia cada vez más fuerte gracias a la gran cantidad de ciberataques tanto en México como en el resto del mundo. Se espera que en el 2025 haya 3,5 millones de vacantes laborales para profesionales en ciberseguridad. Muchachos, ahí hay un nicho para que ustedes estudien esta carrera de la ciberseguridad, que es toda una especialización. Organizaciones de la sociedad civil lamentaron que el presidente López minimice y se niegue a investigar el presunto espionaje del ejército a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Pues no cabe duda que el perro que es bravo hasta los de casa muerde, ¿no? Al hablar sobre las revelaciones hechas por The New York Times al respecto, López admitió que Encinas le comentó haber sido espiado y lo dijo así. Me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie. Y nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos. Y en este gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos. Bueno, es lo que dice este señor que me ha espiado. Y lo digo aquí ante ustedes, me ha espiado Pegasus en este sexenio. Luego de acusar a elementos de la Secretaría de Marina de tortura y asesinato de 2 jóvenes en Sinaloa, familiares de las víctimas bloquearon la entrada al cuartel ubicado en Guasave. Y esto lo bloquearon para exigir justicia. Los ahora occisos fueron identificados como Jorge Alfredo N., de 28 años, con domicilio en la comunidad de Buen Retiro, y Alejandro Guadalupe N., de 20 años, originario de la sindicatura de Tamazula. Un nuevo grupo de autodefensas, autodenominado Guardia por la Paz, anunció su despliegue colgando mantas en por lo menos 50 municipios de Michoacán, hecho que fue minimizado por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya. Desde la madrugada del lunes en redes sociales y medios de comunicación se difundieron imágenes de las lonas dejadas en plazas principales, zonas rurales, inmuebles y vías principales de los municipios como Zamora, Tinguindín, Molinito, Tocumbo, Tangamandapío, Lázaro Cárdenas, Nahuatzén, entre otros. Según fuentes, fueron retiradas por policías y entregadas posteriormente a la Fiscalía General de Michoacán para su investigación. Por cierto, trascendió que la agrupación tiene como principal objetivo detener o inhibir operaciones del Cártel de los Caballeros Templarios, célula criminal que tuvo su origen
recuerden ustedes, la familia michoacana, de la que se separaron en el 2011 tras la muerte de Nazario Moreno, conocido como el Chayo o San Nazario. Habla este pobre infeliz gobernador de Michoacán. No porque aparezcan lonas, entonces tenemos autodefensas. Digo, esos son luego distractores y demás. Mira lo que dice este señor Octavio Campo, dirigente estatal del PRD, pidió a Ramírez Bedoya, pues de plano, hombre, no minimices la presencia de las lonas. Dice que las autodefensas han surgido anteriormente en el estado, pues como si fuera cosa de ayer, ¿no? Esto ha sido reiterado de tantos años, ¿no? En Buenavista, en Tepalcatepec, en el mismo sentido se pronunciaron líderes del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Javier García Villafaña, sacerdote de Michoacán, fue asesinado mientras conducía su vehículo sobre la carretera Capacho a Jeruco, allá en la zona de Cuitzeo, el lago de Cuitzeo, a unos 48 kilómetros al norte de Morelia, casi en los límites con Guanajuato. Marco Cortés, presidente del PAN, condenó el ataque consecuencia de la violencia desatendida por la Federación. También hubo un tiroteo en un restaurante en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc. No hubo víctimas, al parecer el móvil fue un asalto a un ciudadano de los Estados Unidos. También la Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de control órdenes de aprehensión contra la esposa y los hermanos de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en la gestión de Felipe Calderón, a quienes acusó de haber participado en una trama de corrupción y desvío de recursos públicos. Los mandatos judiciales en contra de Linda Cristina Pereira, cónyuge del exfuncionario, así como en contra de Esperanza, Luz María, Gloria y Humberto, todos de apellidos García Luna, forman parte de las 61 órdenes de aprehensión que la Fiscalía General de la República anunció el lunes sin revelar los nombres de los implicados. Los sospechosos están acusados de haber cometido los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada. Por Dios, a la esposa de García Luna es una vergüenza. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, consideró que el Congreso norteamericano debe de actuar para aportar soluciones que permitan una migración ordenada, por supuesto, ordenada. Quiero también decirles que luego de que en diciembre se echó para atrás por irregularidades, el gobierno de la Ciudad de México presentó nuevas propuestas para el Plan General de Desarrollo y del Programa de Ordenamiento Territorial, otra vez entre críticas de activistas y legisladores. Su elaboración se dio pese a que las estructuras de planeación están incompletas, entre ellas la del Consejo Ciudadano y del Directorio Técnico y la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Mónica Tapia, de Ruta Cívica, dijo que el plan y el programa son una simulación porque terminaron como una copia de la legislación vigente cuando deberían de haber sido una solución para el crecimiento, que es un crecimiento desordenado en la ciudad. Gabriela Salido, diputada del PAN, consideró inaceptable que no se haya repuesto el procedimiento de consulta, lo que motivó la suspensión del primer intento. 2 sacerdotes católicos que prestan servicio en el norte de Nicaragua fueron arrestados por la policía en los últimos 3 días y se encuentran bajo investigación de las autoridades, según denuncia la diócesis del departamento de Estelí en un comunicado. El presidente Luis Arce solicitó al Papa Francisco todos los archivos y expedientes sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en Bolivia, tras las investigaciones abiertas de la Fiscalía por varios casos de pederastia. Bolivia está conmocionada por las revelaciones de prensa que involucran al fallecido sacerdote español Alfonso Pedrajas, quien confesó en un diario privado que abusó de más de 80 menores desde que llegó al país andino a principios de la década de los 70. Por otra parte, Nueva York urgió al gobierno federal a acelerar los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo y más apoyo para hacer frente al problema que considera debería de repartirse entre diferentes ciudades en la Unión Americana. El juicio penal que se le sigue a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, fue programado para el 25 de marzo. Estará en una sala de audiencias en Manhattan en plena temporada de las primarias presidenciales. El juez Juan Manuel Merchan de Nueva York le aconsejaba cancelar
todas sus actividades mientras dure el proceso, que podría extenderse por varias semanas. Este miércoles, hoy, Ron DeSantis, gobernador de la Florida, lanzará su candidatura para la Casa Blanca durante un debate con Elon Musk, según confirman diversas fuentes de NBC News. De acuerdo con el medio estadounidense, la discusión será transmitida a través de Twitter, la red social que compró Musk en 44 mil millones de dólares a finales del 2022. En el pasado, Musk aseguró que apoyaría a DeSantis en las presidenciales del 24. La candidatura de DeSantis lo convertirá en el mayor rival de Donald Trump por la nominación republicana. Hamburger Mary's, cadena de hamburguesas de Orlando, que afirma organizar regularmente espectáculos de drag aptos para toda la familia, demandó al gobernador de la Florida. Ahora ya es otra, aparte de Disney World, Ron DeSantis, alegando que una nueva ley estatal que prohíbe dichas presentaciones puedan estar presentes niños, limita la expresión artística en violación a la primera enmienda. También les quiero decir, y con muchísima pena, que el día de ayer me reportaron de Tehuacán, en Puebla, que el periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández ayer fue ultimado a tiros. Otro periodista más. Sicarios le dispararon en varias ocasiones hasta matarlo. Y desde aquí a la familia de Marco Aurelio Ramírez Hernández, allá en Puebla, en Tehuacán, les mando a todos un abrazo de parte de mi equipo de trabajo y decirles que no sé qué es lo que está pasando en México o qué es lo que está dejando de pasar. Pero muertes como la de Marco Aurelio Ramírez Hernández otra vez ensombrecen el panorama de la vida periodística y de la libre expresión en nuestro queridísimo México. Bueno, pues descanse en paz. Vamos a hacer una breve pausa. Antes, quiero decirles que les tengo una pregunta a nuestras formas de consulta que me gustaría de ustedes su consideración. Dice Manuel Andrés López Obrador que a la Corte ya la perdimos. Ya saben esta expresión de ya la perdimos, ¿no? ¿No será que al que ya perdimos sea al presidente? Hasta este momento, el 90% de quienes pasan por nuestras formas de consulta dicen al que perdimos fue al presidente. 10% piensa que no. Yo les agradezco que pasen www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en el Twitter en @centralfm y también en @pedroferriz. Estamos como siempre para servirte, para escucharte, para saber qué es lo que piensas. Pedro Ferriz de Con y su editorial en Central FM Equilibrio. Ha causado mucha inquietud este retiro de la concesión de Ferrosur por parte del gobierno de la República. Lo que más me llama la atención de todo esto es que podría haber habido un acuerdo si lo que se celebró como convenio a principios del año pasado se hubiera realizado. ¿Qué fue lo que se celebró? Un convenio entre el gobierno y el señor Germán Larrea, en el que el Grupo México haría una vía paralela para que no tuvieran que andar peleando por bien quién operaba esta vía que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, allá en la frontera, el límite en el estado de Veracruz hacia el Pacífico mexicano. Y por razones que hasta este momento no han sido explicadas, este tramo no se construyó, cuando ya se le habían invertido muchos recursos, no sabemos cuántos, y sigue, y me quejo, sigue el hermetismo de Grupo México, porque primero avisan que habían hecho un acuerdo para hacer una vía paralela, que después se cancela, que invirtieron cientos de millones de pesos, pero no dicen cuántos, ni por qué se paró la obra, ni en qué estado está, ni nada. Porque, digamos, como un recurso, podría ser que Grupo México dijera hoy, bueno, ¿te acuerdas de la vía que estaba yo haciendo?
la voy a continuar y dame oportunidad de que tenga sobre esto una concesión del derecho de esa vía. Y a lo mejor el daño de este retiro de la concesión, pues se circunscribe a un daño de X número de meses y no un daño con un plazo indeterminado. Porque esto de la ocupación temporal es una absoluta mentira. Esto no va a ser una ocupación definitiva, porque lo que quiere el presidente es tener el absoluto control de toda la vía para su gobierno entre el Pacífico y el Golfo de México. No la sabrán aprovechar, pero por lo menos la quieren. Ahora, si la otra vía se puede concluir, se acabaría el problema. Ok, la concesión les va a costar muy cara porque van a tener que acabar de construir la vía, pero ya la estaban haciendo. ¿Por qué no nos explican el que no se esté haciendo? ¿Cuánto grado de avance tenía? ¿Cuánto le habían invertido? ¿Cuánto falta por invertir? Y si se pudiera hacer una operatividad en vías paralelas. Es tan sencillo como 1 y 1 son 2. La pérdida que ha tenido hasta este momento Grupo México es enorme. Miren, en valor accionario, nada más en valor accionario, han perdido 50,000 millones de pesos. 50,000 millones de pesos. Luego, aquí están reclamando el derecho de vía por 9,700 millones de pesos. Les están dando 7,000 millones de pesos. La pérdida neta es de 43,000 millones de pesos. 43,000 millones de pesos. Y aparte, ayer siguió bajando en la bolsa la acción de Grupo México. Y seguramente el día de hoy también pasará lo mismo. Y el daño se va acumulando. Ahora, ¿dónde están las cúpulas empresariales? ¿En dónde están los líderes empresariales? ¿En dónde está la capacidad de reacción de los presidentes de las cámaras? El único que ha tenido los pantalones de levantarse y decir, yo hablo, es el presidente de la Coparmex, que aquí siempre tiene abierto el espacio. Me refiero a José Medina Mora. José Medina Mora es un hombre probo, es un hombre valiente, es un hombre comprometido con México y ya dijo su parte, dijo que es altamente preocupante lo que aquí sucede. Pero, ¿en dónde están los demás? ¿Qué pasa con el sector empresarial? El sector empresarial que el día de mañana podría ser igualmente afectado por el gobierno como resultó afectado siendo miembro del Consejo de Empresarios del presidente, el propio Germán Larrea, que no es mascarina de otro costal, porque Germán Larrea, pues también es un hombre que es rudo y se pelea. No quiero justificar sus pleitos, pero lo que sí sé es que es un hombre rudo y a veces no muy pulcro en sus operaciones comerciales. Pero finalmente, con lo que se atenta en su caso es un retiro anticipado sin justificación de una concesión dada. Sin justificación y sin una explicación. Porque no la hay. O sea, simplemente no la hay. No la hay, no existe. Ahora, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde se va a soportar este constante amago? Porque el presidente alguien le aconsejó, le dijeron, presidente, di que no vas a seguir haciendo más afectaciones, que se acabaron, que las concesiones dadas a vías férreas en el Bajío y en el norte de la República Mexicana no serán afectados. ¿Por qué? Pues porque ya metió el miedo de que este bloco mañana se le ocurre otra cosa y va y retira concesiones. E insisto, estas pueden ser de todo tipo de actividades que concede el Estado mexicano a empresas privadas. Y, por supuesto, esto le pone un ambiente desgraciado al ambiente para hacer negocios en el país. Y estoy absolutamente seguro que muchas inversiones que podrían haber llegado ya a nuestro país, hoy están esperando a ver qué pasa con el país. ¿A qué hora se va este loco presidente de México que dice que a la Corte ya la perdimos?
atacando directamente a un poder de la República, que es el Poder Judicial. No, yo pienso que López Obrador sí es demasiado tóxico, demasiado. Es un hombre intransigente, voraz, en el apetito que todos los días manifiesta por concentrar el poder y que no tiene una capacidad para negociar con nadie. Miren, pónganse en el papel del presidente. Te sientas con Germán Larrea y dices, oye Germán, yo quiero tener un derecho de paso como gobierno entre el Golfo y el Pacífico. Sí, presidente, está bien. Rehacemos el pacto que habíamos hecho a principios del 22 de hacer una vía paralela. Órale, la rehacemos. ¿La pagas tú? Sí, la pago yo. ¿Me das chance de operar en lo que tengo la otra vía? ¿Me das chance de operar contigo simultáneamente esta vía? Porque pues, hay descansos de rieles, hay bypasses, se puede hacer que por esta misma vía conviva el gobierno con un sector privado, ¿o no? Y la respuesta es estridente, es estruendosa, es escandalosa, genera desconfianza, no es buena para el país. Ya, por favor, presidente, ya bájale. Lo único que estás haciendo es poner a México contra la espada y la pared por tus caprichos, por un lado, y por el otro, por la cobardía de los empresarios. Porque si los empresarios le hubieran presentado un frente al presidente en el momento en que se hizo este retiro anticipado de concesión, estoy seguro que el presidente lo hubiera pensado. Es más, esto debió haber pasado hace años. Debió de haber sucedido desde que se canceló el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ahí la sociedad mexicana debió de haberse levantado, como se levantó la sociedad peruana, cuando un señor iletrado con el señor Pedro Castillo se le ocurrió disolver al Congreso y lo metieron a la cárcel en Perú. Y aquí en México, cuando vino esa cancelación, que fue, mira, es como un bebé. Tú estás en la cuna y eres bebé y te pones a chillar, y si viene tu papá a las 2 de la mañana a atenderte, ya fregaste, porque cada vez de que chilles va a pasar lo mismo. Si la primera vez que chillas te dejan chillar hasta que te hartes, seguramente lo pensarás 2 veces y vuelves a hacerlo. Nosotros dejamos que pasara la primera, pasara la segunda, pasara la tercera, pasara la N. Yo nos encontramos con un presidente que hace lo que se le pega todas las mañanas, la gana. Todas las mañanas, la gana. Así no se puede hacer un país. Hoy tenemos que pensar en bien para México, para el bien de México, para la convivencia de México, para el bienestar de nuestro país, para hacer las cosas unidos, no así. Pero este pobre macuspano, que no ha vivido más que en el rencor y en el resentimiento, pues se quiere pelear con todo el mundo, en lo que le quede de vida política, conste. Y esa vida política tiene, bueno, como todo, sus minutos contados. Ya faltan menos de 500 días para que se largue este señor. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, me da muchísimo gusto siempre estar con Gabriela Siller Pagaza. Ella es director de análisis económico y financiero de Banco Base y profesora y una extraordinariamente bien reconocida economista mexicana. Gabriela, me da mucho gusto, como siempre, el escucharte, estar contigo. ¿Cómo estás, estimado Pedro? Muy buenos días, gracias por tenerme en tu programa. Oye, Gabriela, ¿qué quiere decir esto de que México alcanza piso de crecimiento de al menos 2.3% en el 2023? Fíjate que yo creo que este año vamos a ver un crecimiento económico desacelerado respecto al año anterior. Pero finalmente un buen crecimiento, pero esto, como hemos comentado en otras ocasiones, está relacionado con que México apenas en el primer trimestre terminó de recuperarse
de lo que perdió el PIB en el 2019 y en el 2020, por lo que pues pudiéramos decir es una buena noticia, pero de manera relativa, porque muchos otros países pues llevan ya un camino mucho mejor recorrido después de la pandemia. Ahora, desde el punto de vista de inversión, tanto nacional como extranjera, hemos visto un buen desempeño en la inversión extranjera directa en el primer trimestre del año, que de hecho pues rompe récord. Claro, es después del COVID y lo podemos entender. Hay el asunto atractivo del nearshoring, lo podemos entender. ¿Hasta dónde has visto una afectación por este retiro anticipado de la concesión de Ferrosur para que haya nuevas inversiones? Fíjate que todavía no se puede saber con exactitud en los datos de inversión extranjera directa ni en los datos de inversión fija bruta, que es lo que tiene que ver con inversiones en maquinaria, equipo, vaya, en los fierros. Pero seguramente sí va a haber una afectación que la veremos publicada después. De los datos del primer trimestre de inversión extranjera directa fueron muy positivos, no fueron lo máximo porque no se trataron de nuevas inversiones que llegaron del exterior, sino se trató de reinversión de utilidades. Esto está relacionado con la ampliación de la capacidad de planta instalada de las empresas, porque pues obviamente quieren seguir exportando a Estados Unidos. De la inversión fija bruta, pues que esa es total, no nada más de origen extranjero. Esa sí ha mostrado avances, pero todavía sigue mostrando un rezago de 4% respecto al máximo histórico alcanzado en julio del 2018. Todavía ahí hay mucho por hacer y obviamente pues no va a mejorar tanto mientras que no haya condiciones de certidumbre. Y luego por el otro lado, por el lado de la inversión en instrumentos financieros en capital golondrino, pues sí seguimos viendo salidas de capitales. Y te digo, esto nada más tenemos datos inclusive hasta el 12 de mayo. Lo que sí es que pues yo creo que cuando se publiquen las salidas de capitales con los datos ya actualizados a esta semana, pues seguramente se va a ver una mayor salida de capitales, sobre todo en instrumentos gubernamentales, porque sí generó más miedo sobre México, no nada más lo de Ferrosur, sino también los decretos, inclusive todo esto que si todos comprábamos Banamex, esta mayor aversión al riesgo se vio reflejada en el tipo de cambio que prácticamente alcanzó los 18 pesos por dólar y en caídas en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, aunque todavía no tengamos los datos actualizados de la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros, pues el hecho de que el tipo de cambio haya subido y que haya caído la bolsa durante 3 días consecutivos, pues es evidencia de que sí salieron capitales. Inclusive, fíjate, el tipo de cambio durante 6 días consecutivos de depresión, algo que no se veía desde noviembre del 2021. Y al buscar hacia atrás a ver qué pasó en noviembre del 2021, porque no me he acordado, pues resulta que es cuando se quita la nominación de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México y en su lugar de manera sorpresiva se nomina a Victoria Rodríguez F., que es la actual gobernadora. Y bueno, pues eso fue al mismo tiempo en que en Estados Unidos se ratificó a Powell para un segundo mandato en la FED. Si recordamos, en aquel entonces, pues sí generó miedo de por qué se estaba quitando la nominación de Arturo Herrera, qué es lo que iba a pasar más adelante. Entonces, sí está clarísimo que hay una mayor aversión al riesgo sobre México. Desafortunadamente, aún y cuando, por ejemplo, ahorita, bueno, pues que Banamex o que Citi siempre no va a vender Banamex así y nada más, esto quita un poco aversión al riesgo. Sin embargo, a nivel internacional, como que México puede seguir siendo visto como que, bueno, pues es que hay decisiones erráticas en términos de política económica y obviamente esto puede frenar que algunas empresas quieran venir a nuestro país y con esto también se ralentiza el crecimiento económico. México podríamos estar creciendo a tasas del 3.5% anual, podríamos estar recibiendo inversión extranjera directa por 55 mil millones de dólares por cómo están las condiciones a nivel internacional y deberíamos de aprovechar la oportunidad del nearshoring, pero pues desafortunadamente con las decisiones de política económica se frena el crecimiento económico, día pues que se frenan las ganas de que las empresas quieran venir a México precisamente por estos vaivenes en la política. Hace 2 días publiqué que Germán Larrea se retiraba de la puja por información que tuve cercana de algunas de las personas que incluso ayudaron a formar los fondos de inversión para la operación completa. Después sale una publicación en la que aparentemente Germán Larrea sigue en la puja. Hasta este momento ni frío ni calor, no veo una definición sobre esta operación que, por cierto, comentabas un poquito antes aquí en esta plática.
esta incertidumbre, vamos a pensar que el día de mañana Germán Larrea dijera, pues sí me salgo, pero los fondos de inversión pudieran quedarse porque sé que hay deseo de algunos de amarrar la operación y de no soltarla. ¿Se podría pensar con ello que en esta estrategia el banco perdiera valor y la operación acabara siendo de menos de 7,000 millones de dólares? Mira, yo creo que el banco, así, no he seguido yo muy de cerca este tema, pero el banco seguramente sí ha perdido valor con todo esto que se ha venido dando y que si comprábamos el banco entre todos y demás, esto pudiera haber ocasionado que perdieran ellos algunos cuentavientes y que por lo tanto el banco perdiera valor. Y ahorita hace ratito salió una noticia de que sí desistía de la venta, así tal cual, de Banamex, pero que en su lugar iba a emitir acciones con una oferta pública inicial. O sea, se va a desinvertir Citi de Banamex, lo va a vender, pero no a una sola persona, sino como que a los accionistas que puedan y que quieran comprar acciones mediante una oferta pública inicial. Y entonces con esto como que se quita el riesgo de que pueda seguir perdiendo cuentavientes, si se estaba perdiendo, de que pierda valor. También se quita el riesgo de que el presidente o alguien del gobierno siga diciendo cosas que genere miedo sobre el propio Citi. Y por otra parte, pues también continúa con la desinversión, digo, porque no dijeron que siempre, ¿no? Simplemente es, bueno, sí, pero lo vamos a hacer de una forma distinta, como yo creo que también con esto para acelerar el proceso y que no se viera afectado el valor. O sea que esto yo lo puedo interpretar, Gabriela, como que en realidad ya Germán Larrea no le entra de manera directa, de manera personal a la operación de compraventa. Así es, sí, yo también así lo entendí. Obviamente puede comprar acciones, pero ya no sería como que él solo comprando toda esa parte de acuerdo al comunicado que emitió Citi. Ahora fíjate, hay por ahí agentes de puente entre Germán Larrea, Banamex y el armado de los fondos que pudieran en un par de semanas reestructurar la estrategia, hacer una compra, ya sea a nivel público, como dices tú, en acciones, o ya sea en una operación directa con Citigroup ahí en los Estados Unidos, y entonces quedarse con el banco en su mayoría de lo que venderían y pues hacer un killing. Fíjate, acuérdate lo que se pagó por Credit Suisse, que fue, Sí, bueno, verdaderamente muy ridículo, abajo. 3,000, muy abajo, muy abajo. Estoy viendo algo así como un mundo paralelo en lo que pudiera pasar con Banamex. A lo mejor es muy osado lo que te estoy diciendo, pero me suena que es por ahí. Bueno, es diferente la situación. En el caso de Banamex, yo creo que más bien todo lo que ha sucedido en los últimos días es lo que le pudieran haber restado valor. Yo creo que también por eso la opción fue de vamos por una oferta pública inicial. En una oferta pública inicial lo que tienen que hacer es, bueno, acuden con la casa de bolsa, se hace la evaluación de la empresa y a partir de ahí determinan un precio por acción. Y luego el precio por acción pues se va determinando en el mercado secundario de acuerdo al valor del mercado. Pero con esto pues yo creo que sí fue una buena estrategia como para ponerle fin a toda esta incertidumbre alrededor del banco y alrededor de todo lo que se venía diciendo y que con esto no perdiera valor y que lo pudieran vender al nivel que quiere ser, ¿no? Y además también yo creo que era una manera más eficiente y una manera más rápida para que no se alargara tanto el proceso. Y finalmente, también yo creo que esto es evidencia, Pedro, de que estamos viviendo decisiones de política económica erradas. Probablemente lo que vimos la semana pasada con los decretos, con lo de Cerro Sur, que es ocupación temporal y expropiación, y que ahora ya sabemos que, bueno, pues sí fue finalmente una expropiación porque va a haber un pago y no fue nada más temporal. Yo creo que podemos estar viendo las peores semanas en términos de decisiones de política económica, lo cual no lo veremos reflejado inmediatamente, sino inclusive pues en el largo plazo, ¿no? Porque ya también para cuando veamos publicados los datos de inversión extranjera directa, pues ya como que es con bastante rezago. Y además, pues si a nivel internacional como que hay oportunidad de nearshoring, pues a lo mejor pues se va a seguir diciendo sí, la inversión extranjera directa se incrementó, o sea, nosotros creemos que este año se puede incrementar 17%, pero se podría haber incrementado 40%, por ejemplo, ¿no? Respecto al año anterior. A mí me gustaría con todas estas variables de, como tú bien dices, políticas erráticas,
que hubiera una voz más firme de parte del empresariado mexicano sobre lo que ha venido sucediendo, porque no es lo que esté pasando nada más en esta semana. Estaba yo haciendo un recuento, pues esto empezó cuando se permitió el cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México antes del principio de la administración, y hemos visto una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. O sea, yo pienso que dicen que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. Yo creo que aquí también tendríamos que ver a las cúpulas empresariales mucho más determinadas a defender a un país si es que tenemos la vocación de libre mercado y libre competencia. Sí, y bueno, no es casualidad que el máximo histórico de la inversión fija bruta se haya alcanzado en julio del 2018. A partir de agosto empezó la disminución y bueno, pues sabemos que con la pandemia se desplomó, inversión fija bruta, luego se recuperó, pero sigue mostrando un rezago. Vaya, no alcanzamos todavía los niveles del 2018 y es precisamente por la incertidumbre que se cierne sobre México, porque además no es como que, bueno, ya fue la última decisión de política económica que fue negativa para México, no. Pueden venir otros más adelante y esto es lo que frena los proyectos de inversión y lo que frena que México pudiera haberse recuperado mucho más rápido o que siga creciendo también de manera acelerada. Claro, pues lo vemos así, Gabriela. Yo estoy muy al pendiente de los mercados, como dices tú, 3 días corridos de bajas, no es una buena señal. El peso ha tenido presiones, la depreciación de la moneda, la toma de decisión de Banco de México de no aumentar las tasas, en fin, hay una serie de cuestiones que están todas ahí en el aire, esperando tiempos mejores, pero me da así en lo general la impresión de que muchos están pensando, sí, le entro a México, tiene enormes oportunidades, vamos a ver en qué momento se acaba esta pesadilla y después ya veremos, es como la veo yo. Querida Gabriela, te mando como siempre mi cariño, un abrazo y esperamos mejores tiempos para el país. Sí, igualmente un abrazo, Pedro. Bonito día. Gracias, gracias. Gabriela Siller Pagasa, director de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, profesora en Economía del TEC de Monterrey y una mujer extraordinariamente reconocida y reconocible como una gran analista mexicana. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Conforme pasa el tiempo, cada vez se presentan más ataques cibernéticos en todas partes del mundo. Y esto implica el que tiene que haber gente preparada para inhibir a estos ataques, para atacar a los ataques, si me permiten. Estoy en comunicación con Jorge González, él es director general de Eleva Consultoría Tecnológica, justamente para hablar de este tema. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por acudir. Veo una progresión aritmética en este momento que empieza a tener ya un grado relativamente exponencial para que haya cada vez más personal capacitado en inhibir este tipo de ataques cibernéticos. En el caso de México, un llamado a los jóvenes. ¿Qué les dirías a jóvenes que en este momento están en el discernimiento de qué escoger como una actividad que les dé un valor agregado? Primero, antes que nada, reiterar que efectivamente el crecimiento es exponencial de los ataques y que se requiere un crecimiento exponencial en expertos en la materia. Y efectivamente, para aquellos jóvenes que están buscando qué estudiar en el futuro y pensando en carreras que tengan un impacto positivo en sus vidas profesionales y en la sociedad actual y de futuro, pensar en estudiar temas que tengan que ver con tecnología, con desarrollo científico y definitivamente en materia de ciberseguridad, que cada día más es una necesidad tangible, no solo para las grandes empresas, para la sociedad en lo general. Vamos a pensar, vamos a ponerle un plazo, terminando esta administración, en el 25, en 2025, ¿cuántos mexicanos, jóvenes, hombres y mujeres, tendrían que estar capacitados para esta labor específica? Definitivamente el déficit que tenemos hoy en día no llegaríamos a cubrirlo en un par de años. Necesitamos un volumen muy alto en materia, en números, no lo sé, tendríamos que hablar de varios
cientos de miles de nuevos alumnos, de egresados, pero no solo egresados, de profesionales preparados para atender a estas necesidades. Y además considerar que cuando hablamos de ciberseguridad solemos hablarlo en un solo tema, pero abarca una serie de áreas y de especialidades contenidas dentro de este solo tema, que cada una de ellas requiere un nivel de especialización diferente. Definitivamente las universidades públicas, las universidades privadas e inclusive las escuelas técnicas tendrían que estar pensando en ampliar su oferta, en especializar su oferta para incrementar el volumen de egresados en esta materia. Te voy a poner un ingrediente que adiciono, la inteligencia artificial. Claro. Esta puede servir para bien de la ciberseguridad o para mal de la ciberseguridad. Según dicen que hay un claro y un oscuro, un bien y un mal, y un angelito y un diablito, ¿no? Correcto. ¿Verdad? Así es como la veo, y yo creo que lo ves tú mucho más claramente que yo. Pero la inteligencia artificial pudiera detonar el malware o la falta de seguridad en las operaciones de cualquier tipo de aplicación, y esa misma inteligencia podría inhibirlo, o en el saldo final acabaríamos perdiendo. Debemos ver a la tecnología, no solo a la inteligencia artificial, a cualquier otra tecnología como un medio para un fin. Y ese medio para un fin puede ser utilizado para bien o para mal, dependerá de las manos en las que esté. Definitivamente puede ser un potencializador para los ataques contra las empresas, sin importar el tamaño de la misma, y también puede ser un potencializador para prevenir e inhibir estos ataques. También recordemos que históricamente los atacantes han estado un paso adelante de aquellos que pretendemos proteger a los activos y a las personas en materia de ciberseguridad. Entonces es sin duda una lucha de todos los días, es un tratar de estar un paso adelante de lo que pretende hacer el otro para protegerme, y el otro trata de estar adelante para lograr una vulnerabilidad y obtener un beneficio de ello. Otro ingrediente te pongo, el espionaje. Y mira, quién te lo digo yo, el espionaje. Tenemos un gobierno que espía. Yo puedo entender al espionaje como una forma de proteger al Estado, mas no como una forma de inhibir a enemigos particulares en términos de carácter político, que yo creo que son dos asuntos totalmente diferentes. Total. ¿Se puede hacer algo con ciberseguridad para tratar de oponernos a este fenómeno, incluso en parte promovido por el propio gobierno mexicano? Tal cual, se puede hacer, así como puedes hacer algo para promover y ejecutar este espionaje, hay medidas de contraespionaje que te ayudan a minimizarlo o a evitarlo en algunos casos. Regreso a mi punto del medio para el fin. La tecnología esencialmente es la misma, lo que sucede es cómo decidimos utilizarla, si la vamos a usar para bien o para mal. Hay mecanismos de protección, sí los hay, pero también cualquier experto en ciberseguridad con el que platiques, cuando hables de la forma en que te quieres proteger de algo, la primera pregunta que te van a hacer es, ¿cuáles son tus vectores de ataque? Es decir, ¿por dónde crees que te van a atacar? Para establecer medidas en contra de esos potenciales ataques. Y desafortunadamente el panorama de ataques es tan amplio que estar protegido todo el tiempo es prácticamente imposible. Sí, es complejo, el fenómeno es complejo. Fíjate que cuando empezó esto de la computación hace muchos años, que estaban a las 2 de la mañana y de repente, ¡pum!, la computadora se iba y se acabó. Tú estás muy joven para eso, pero hubo un tiempo en que necesitábamos hasta psiquiatras personales en la madrugada, ¿no? Para que nos dijeran, ¿cómo he hecho andar esta porquería, no? Estábamos lejos de saber la invasividad y la vulnerabilidad en la que estaríamos metiéndose en el momento de pertenecer a este ciberespacio, ¿no? Porque pues ahí es como ir recogiendo fruta. A veces es buena, a veces es mala, a veces está podrida, a veces es madura. Y uno va
y este sería un mensaje, uno va con la candidez de pensar que estas cosas no le pasan a uno, hasta que le pasan a uno. Y creo que gente como tú son fundamentales para hacer un llamado a la sociedad y que estén conscientes, que es el primer paso, que la vulnerabilidad por la ciberinseguridad se puede dar y que es por lo mismo, así como se invierte en estos niveles computacionales digitales que el día de mañana próximamente serán cuánticos, yo creo que también como individuos y como colectividad y como sociedades productivas, pues tenemos que estar prevenidos, y para ello es justamente toda esa enorme cantidad de mexicanos que hacen falta para hacer labores como la que tú haces. Correcto, Pedro. Déjame decirte, yo creo desde mi punto de vista que hay dos factores que poco tienen que ver con la materia tecnológica per se. El número uno es que la tecnología avanza a una velocidad mucho más rápida de la que el ser humano lo puede asumir y concebir dentro de su vida diaria. Y por el otro lado, no estamos lo suficientemente preparados y educados en la materia. Sí es importante tener profesionales para que nos ayuden a proteger y a guiar a las organizaciones en esta materia, pero es mucho más importante que las personas, que el usuario común y corriente de un equipo de cómputo, de un celular y de cualquier otro medio tecnológico, estemos educados y preparados en la materia para saber a qué nos estamos enfrentando en ciberseguridad y cómo reaccionar ante un potencial ataque para minimizar los daños. Sí. Hoy en día, estadísticamente, hay muchísimas inversiones en ciberseguridad, hay muchísimas inversiones en equipos de ciberseguridad que estén tratando de proteger a las empresas. Pero todo esto no sirve si hay un usuario que le da clic a la liga incorrecta, y eso permite una vulnerabilidad dentro de la organización. Tremenda, tremenda. Y hemos sabido de casos muy cercanos, muy cercanos, en los que por candidez, oye, pero dame los datos de tu cuenta, y ahí va la res. ¿Y para qué te cuento? Esas son las consecuencias. Por favor, sean desconfiados. No es bonito ser desconfiado, es necesario. Y pues ni modo, así hay que hacerle. Jorge González, director general, un hombre que ha tenido una enorme experiencia en temas de estos a lo largo de su vida, en Eleva Consultoría Tecnología. Como siempre te agradezco y espero tener pronto posibilidades futuras de poder hablar de este tipo de temas contigo. Gracias, Pedro, a tus órdenes y a las de tu auditorio cuando gusten. Gracias, muchas gracias, hermano. Gracias por estar aquí conmigo. Resumen de noticias en la hora central. Bueno, vamos a un resumen de lo más importante. Miren, de lo más importante que ha surgido es lo que me dice Gabriela Siller, que es esta directora economista y maestra del TEC de Monterrey. Nos dice que sí se ve la posibilidad de que Germán Larrea ya no compre Banamex, y entonces la estrategia de Citigroup sería la de vender acciones de Banamex en el mercado. Sería una estrategia diferente. Ahí vendría compra del público o de fondos de inversión a través de la generación de acciones. ¿Todo esto para qué? Para que no pierda más valor el precio de salida, de venta de este banco. Por supuesto, desechamos aquí el que haya finalmente una asociación público-privada, como dice el presidente de la República, y que el gobierno compre el banco, que es una aberración, ¿no? El Banamex Bienestar, ¿no? Pero sí, esto lo único que me viene a confirmar es lo que les dije a ustedes hace un par de días, cuando les dije, Germán Larrea se sale de la puja. Se sale, o sea, sigue siendo y sigue estando esto en el limbo, que es como lo he descrito, estando en el limbo, pero todo me indica que lo que les dijimos hace un par de días es real. Germán Larrea ya no lo veo ahí.
adentro pujando por Banamex. Fondos de inversión estarán interesados, público en lo general estará interesado, uno que otro puente armador de los fondos podría ser el que organice a la operación de compraventa, pero lo que sí es cierto es que con esta diferencia Banamex ha perdido valor y de 7,100 millones de dólares de operación podría acabar esto en mucho menos. Vamos a ver. Por otra parte, López Obrador asegura que a la Corte ya la perdimos luego de que echara abajo el decreto que buscaba agilizar las obras insignia con permisos exprés y opacidad en la información. Morena en la Cámara de Diputados cuestionó ahora la constitucionalidad de la elección del ministro Alberto Pérez Dayán en el 2012. El gobierno federal ocupa más de 2,000 hectáreas de terrenos inmuebles o de parcelas privadas para la construcción del Tren Maya. Recurre a 27 decretos y declaraciones de utilidad pública, o sea, expropiaciones. Pilotes que debían resistir 2 puentes del Tren Maya no soportaron ni las pruebas de peso y colapsaron en la ruta 2 que cruza el estado de Campeche. Imagínense ustedes, si la prueba de peso no la pasa, imagínate la prueba de peso con la carga viva, o sea, el tren que pasa. Esto es el prolegómeno de otra tragedia. Tras decretar, ojalá y me haga Dios la boca chicharrón, tras decretar la ocupación temporal de un tramo de 120 kilómetros de vías de la empresa Ferrosur, López Obrador anunció que no revertirá ninguna concesión ferroviaria en el país. Trascendió que el gobierno federal pagaría 7,000 millones de pesos al Grupo México por el retiro anticipado de la concesión de las 3 vías del transísmico. Y yo les hice un planteamiento en mi editorial. Pudo haber habido un arreglo y no haber llegado hasta esto, pero con esta gerencia administrativa que tenemos en la Presidencia de la República, cualquier solución se vuelve problema, cualquier solución se vuelve un problema, y eso es lo que le pasa a un hombre incapaz de gobernar, que apenas habla y escribe. Eso sí traga, pero apenas habla y escribe. Si Grupo México se desiste de comprar Banamex, el gobierno federal podría crear una APP, o sea, una asociación público-privada, para hacer la compra. Ya aquí, Gabriela Siller y un servidor, vimos que esto no, así simplemente no sería posible. Exportaciones e importaciones enfrentan un cuello de botella en la aduana de Ensenada, en Baja California, por la inexperiencia, reducción de personal e incapacidad de militares que la administran. Con un alza del 1.1% anual del PIB en el primer trimestre del año, México ya alcanzó un piso de crecimiento de al menos 2.3% para este 2023, según dice la Secretaría de Hacienda. Vamos directo contigo, querido Roberto José Pacheco, te saludo. Estimado Ferriz, igualmente te saludo con mucho gusto. Bueno, Morena va en serio por la consulta para la elección de los ministros. Y es que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados no quita el dedo del renglón y anuncia que va con todo para organizar esta consulta popular sobre la elección de los magistrados del Poder Judicial. El líder de la mayoría en San Lázaro, el diputado Ignacio Mier, anunció la celebración de 4 conversatorios, es decir, reuniones de diálogo sobre un tema determinado. Esto será del 30 de mayo al 20 de junio. Para debatir con juristas, ministros en retiro, exprocuradores y especialistas el tema precisamente de la elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia por voto popular. Dice Ignacio Mier que se va a invitar a todas las bancadas que conforman el Palacio Legislativo de San Lázaro a que participen, dice, en la discusión, y aclaró que el diálogo será franco y transparente y que no es impulsado por la JUCOPO, o sea, por la Junta de Coordinación Política, sino por la Diputación mayoritaria. Escuchemos lo que dijo. Vamos a invitar a los grupos parlamentarios si quieren participar con su opinión. Lo hace el grupo parlamentario de Morena y consiste básicamente en darle respuesta a lo que los medios de comunicación y las encuestadoras están reflejando. El 68%, dice hoy un medio de comunicación, y confirma lo que nosotros teníamos estudios previos, que el 68% de los medios está de acuerdo que haya una reforma al Poder Judicial. Bueno, mi estimado Ferriz, serán 4 conversatorios. Una vez concluidos las mesas de diálogo,
los legisladores morenistas van a organizar, como ellos dicen, asambleas informativas en las 32 entidades federativas y posteriormente presentarán la solicitud de consulta popular para que la ciudadanía decida. La ruta de las mesas redondas o conversatorios arrancará el 30 de mayo en materia de soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa, y posteriormente el 6 de junio se abordará el marco constitucional y convencional para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y de participación ciudadana en temas de trascendencia nacional. El 13 de junio el conversatorio se va a guiar sobre la eficacia, progresividad y restricciones de la consulta popular. El 20 de junio se van a establecer las conclusiones. Mi estimado Ferriz, se ha vuelto la elección de los ministros una obsesión para Morena, pero también una bandera de campaña electoral. Es mi reporte. Gracias, muchas gracias por esto. Sí, iba a ser así. Además, en este marco tan a veces desesperante de la vida política que estamos teniendo en este momento preelectoral en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Fíjense que acaba de anunciar Jane Fraser. ¿Quién es ella? Es la Chief Executive Officer de Citigroup en Nueva York. Acaba de anunciar Jane Fraser que se sale de la operación de compra-venta de Banamex por la vía directa, es decir, por la operación de compra-venta en la que estaría metido Germán Larrea, lo que confirma lo que les dije hace un par de días, que Germán Larrea se saldría de la puja, se saldría de la operación. No obstante, se hizo el due diligence, se hicieron todos los permisos, se hizo toda la tramitología, se juntaron los equipos de negociadores y de abogados entre Citigroup y Grupo México con interpósitas personas, y ya le puedo confirmar que la operación como tal, Germán Larrea no está en ella, y Citigroup a partir del 2025 va a tratar de buscar el suplir la operación vendiéndola en el mercado público a través de un proceso accionario. Esto es un tanto arriesgado para el banco, es decir, para Citigroup, para Citi en los Estados Unidos, porque puede perder mucho valor la compañía Banamex en caso de que sea por la vía de las acciones en la bolsa de valores. Pienso que esto significa que la operación quedó desierta y que Banamex se quedó sin comprador directo. O sea, Germán Larrea no está en la jugada. Jane Fraser acaba de anunciar que la operación como tal se canceló. Jane Fraser, la Chief Executive Officer de Citigroup. Qué presidente tenemos tan a toda madre, caray. Qué bruto. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Yo estoy contigo, mi querida Adriana Braniff. Te saludo esta mañana. Buenos días, Adriana. Muy buenos días, Pedro. Pues fíjate que hoy estamos a punto de ver algo nunca antes visto. Nunca antes visto. Ron DeSantis se va a lanzar a su candidatura por Twitter. En esta modalidad de Space, Pedro, que conoces tú muy bien, ¿no? Space, que es, bueno, ya la has usado tú también. Se lanza ahí en vivo, entra gente, es abierto a todo el público, es audio, hay un moderador, puedes alzar la mano, te dan derecho de palabra. Así se va a lanzar hoy. Este día va a ser el lanzamiento de Ron DeSantis. Como te digo, es la primera vez que va a suceder. Va a ser a las 6 de la tarde. Tiempo del este. Eso quiere decir que en México va a ser a las 4 de la tarde. 6 de la tarde va a estar ahí y bueno, la cosa se pone todavía más interesante porque esta modalidad va a ser como en un estilo debate y va a estar ahí en debate con el dueño de la plataforma, con Elon Musk. Van a estar ahí en un debate, esto sí verdaderamente nunca antes visto. Y luego va a haber un moderador que se llama David Sachs, que es un empresario de tecnología, amigo de los dos, se conocieron, dicen por ahí, en Austin, en una fiesta. Él va a ser el moderador y entonces así va a anunciar su campaña el día de hoy y se va a sumar pues ya a esta
a este grupo de personas republicanos que también quieren, que es Donald Trump, que es Tim Scott, el que presentamos el día de ayer, Nikki Haley y a lo mejor los que se sumen, como Mike Pence y los que vengan atrás. Pero pues eso es lo que va a pasar. Esto nos da la idea clara de que Elon Musk está apoyando a Ron DeSantis definitivamente. Y lo hizo desde hace mucho. Mira, te voy a poner un tuit que data de julio del 2022, donde dice claramente lo que está en amarillo. Dice, si DeSantis se lanza en contra de Biden en el 2024, entonces DeSantis facilito la tendría ganada porque no tendría ni que hacer campaña, es lo que dice Elon Musk. Y arriba dice que Trump ya estaría pues muy grande, ya tendría, ahí no sabe, pero dice que 82 años cuando se lance cuando acabe su presidencia. Entonces, desde ese entonces, julio 11 del 2022, ya Elon Musk le había echado el ojo a Ron DeSantis y ahora vemos que le facilita esta plataforma. La pregunta aquí, Pedro, y está súper interesante para los que nos encanta ver cómo han evolucionado los medios de comunicación, ¿qué tanto va a ayudar este lanzamiento a Ron DeSantis para hacer campaña con los republicanos? Porque la primera campaña es ganarse la candidatura, ya después vendrá ganarse la presidencia. ¿Qué tanto le serviría? Parece decir que sí, porque Elon Musk es muy popular entre los republicanos, es muy popular y entonces eso pues evidentemente le va a ayudar. Mira, tengo una gráfica donde se ve, por ejemplo, en el 2017, cómo ha ido aumentando. En el 2017 los republicanos veían muy favorablemente a Elon Musk, solamente el 37%, y el 63% pues como que no le tenía mucha confianza. Pero mira cómo ha ido cambiando. En el 2022 ya el 67% de los republicanos ven con buenos ojos a Elon Musk y solamente el 9% no. Esto es una encuesta que hace Quinnipiac University. Y entonces, pues, si Ron DeSantis se está centrando en los republicanos, pues esta encuesta nos hace ver que pues, les va a servir muchísimo, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios de Twitter? También hay que ver eso, ¿los demócratas o los republicanos? Tenemos otra gráfica aquí donde dice que en el 2021, pues los demócratas usaban Twitter más que los republicanos, 63% contra 33%. Ha ido avanzando y ahora en el 2023 pues siguen siendo más los demócratas que los republicanos que usan la red, 54 contra 42, pero la tendencia es que ha ido subiendo. Y ya casi pues es más o menos lo mismo. Esto también es un indicativo de que esta campaña pues, en Twitter le va a servir muchísimo. Otra gráfica que hay que analizar, cómo utilizan los periodistas las redes sociales para pues, nutrirse de noticias, para dar a conocer las noticias, para trabajar. Bueno, Twitter lo utilizan 69%, es la red que más utilizan los periodistas. Después sigue Facebook, 52%, Instagram, 19%. Entonces, otro indicativo de lo importante que se está poniendo en este momento Twitter. Seguidores. Ron DeSantis no tiene tantos seguidores, tiene solamente 4 millones de seguidores. Y si lo comparamos con los seguidores que tiene Donald Trump, que son 87 millones, bueno, pues es abismal la diferencia. Abismal, aunque ya Donald Trump ya emigró a Truth Social, tiene su cuenta de Twitter, pero no la usa, se da su taco. Y bueno, Elon Musk tiene 141 millones. Entonces, nada más imagínate tú, Pedro, con 141 millones de seguidores de Elon Musk, ¿cómo va a ser este lanzamiento de hoy? ¿Qué cantidad de personas van a estar viendo? Este lanzamiento de Ron DeSantis se va a magnificar de una manera impresionante con Elon Musk atrás de Ron DeSantis. ¿Cómo ves, Pedro? Pues, estaba yo escuchándote y pensaba, es otro mundo el que estamos viviendo, es un mundo que a veces lo desconocemos sus alcances, la enormidad de las cifras que estás manejando aquí, nos hacen ver a medios de comunicación extraordinarios, de penetración brutales, ¿no? que seguramente trascenderán en el tiempo. Ya incluso hay algunas plataformas que están tratándole de hacer la competencia a Twitter porque se están dando cuenta que se han convertido en una especie de tribuna política del mundo. Y aquí Twitter está dando una muestra muy clara de lo que se puede lograr repercutiendo un mensaje en una plataforma de esta naturaleza. Es brutal. Brutal. ¿Y qué va a pasar con los medios tradicionales? Porque fíjate, ya Elon Musk, lo que estamos viendo aquí, Elon Musk, el dueño de Twitter,
ya desplazó o quiere desplazar a Rupert Murdoch, pues magnate de los medios de comunicación, dueño de Fox News, prácticamente lo está desplazando, se están moviendo las fichas, porque pues ya no va a ser Rupert Murdoch el rey de los medios conservadores, como es Fox News. Ahora ya ese papel estamos viendo que lo está tomando Elon Musk en este momento, porque pues antes era Fox News, Pedro, sabemos todos, donde los candidatos o los presidentes, los conservadores, los de los partidos republicanos, daban la noticia ahí, o sea, como decimos en el argot periodístico, daban la nota ahí en el medio, en Fox News. Ya ahorita la nota se va a dar en Twitter. Le está quitando esa estafeta al medio conservador por excelencia. Estamos viendo cómo está moviéndose todo eso. A mí me parece súper interesante. Y el dinero, nada más para acabar, Pedro. Sabemos que pues, las campañas se ganan con dinero. Y Donald Trump tiene muchísimo dinero. Y entonces, ¿qué está haciendo Ron DeSantis? Bueno, hoy, después de este lanzamiento en Space, ya hay aquí un hotel en Miami, cerca, el Four Seasons, donde ya por 3 días van a estar reunidos varios empresarios aliados de Ron DeSantis, ricachones de Florida, van a estar ahí en el Four Seasons hoy poniéndose de acuerdo a ver cómo van a inyectar dinero a la campaña de Ron DeSantis. Se está hablando de, para empezar, $200 millones para ganarle la candidatura a Donald Trump. Y pues todo ese dinero se usa, evidentemente, la mitad, los 100 millones, se van a destinar para pues esa operación territorial, para ir a tocar de puerta en puerta con un gran ejército de personas, 2,600, que van a tratar de convencer que voten por Ron DeSantis en las primarias, en New Hampshire, en Nevada, en Carolina del Sur, en Iowa. Esta campaña pues viene muy fuerte. Estos empresarios que se están reuniendo hoy aquí en Miami en un hotel, habla de la gran cantidad de dinero que se le va a inyectar a Ron DeSantis para que sea el candidato republicano en las próximas elecciones, Pedro. Sí, híjole, qué bárbaro. Pues mira, yo cuando veo que hay millones de norteamericanos que apoyan a un señor que viola mujeres en un vestidor, que dice que él podría matar a una persona en Times Square y que nadie le haría daño, que evita el pagar impuestos como una estrategia de vida en su vida empresarial, que miente de manera constante y que es un antivalor social enorme, pero que un día se para y dice, voy en contra del aborto. Ya con ese solo sentido, ya se le perdona todo lo demás y se convierte en un sinónimo de un hombre valioso para ser presidente de los Estados Unidos. Cuando veo eso, me doy. Porque pienso que entonces, pues la sociedad en su conjunto está afincada en, pues no sé qué, en antivalores, en actitudes antisociales, en la agresividad de un hombre megalomaníaco. Ahí entiendes al fenómeno del populismo, en este caso un populismo de ultraderecha, ¿no? Pero es hasta náusea. Como siempre, gracias mi querida Adriana, y veremos, estaremos al pendiente, 6 de la tarde tiempo del este, que vendrían a ser 4 de la tarde tiempo central en nuestro querido México. Así podrán, el que quiera podrá meterse ahí en la cuenta de Elon Musk, verán todo esto, y esto se pone interesante. Nada más para finalizar un comentario, Pedro, que decías de Donald Trump. Bueno, tan es así que tiene tanta fuerza y a pesar de todo lo que pone sobre la mesa. Estaba viendo yo un desplegado hace unos días aquí en el Miami Herald, donde un grupo que se llama We the People Convention estaba pidiendo que unieran fuerzas Ron DeSantis y Donald Trump como presidente y vicepresidente, y decían que esa era la fórmula ganadora. Definitivamente arrasarían con Joe Biden y Kamala Harris. Entonces lo están pidiendo, no se están desligando, no creo que suceda, no creo que unan fuerzas, pero finalmente Ron DeSantis es el ahijado político de Donald Trump. Así es que vamos a estar pendientes, Pedro. Vamos a estar al pendiente y gracias como siempre, mi querida Adriana, y te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias, Pedro. Bye, bye. Gracias. Motor. En Central FM, Equilibrio. Y voy contigo, Diego Briseño. Te saludo esta mañana.
Hola, buen día Pedro y a todos en la cabina de Central FM. Muchas gracias por el espacio para poder contarles acerca de lo más relevante de la industria automotriz. Y justo nos gustaría contarles en esta ocasión de los modelos que nos llenan de felicidad, aquellos que parecían extintos en favor de una gran oleada de camionetas familiares que parecen habernos vencido en el tema de sensaciones puras de manejo o de hacernos sentir uno con el coche que manejamos. Estoy hablando del nuevo Nissan Z. El coupé deportivo que, a pesar de la gran popularidad de las camionetas SUV y de los modelos deportivos con practicidad para poder llevar a toda la familia, regresa con una nueva generación, manteniendo intacta su receta de coupé biplaza con motor delantero y tracción posterior, de esos que nos enamoran. Nissan está perfectamente consciente de la herencia de este modelo y logró dejar los valores más representativos de este en la época actual, dejando en claro que para el Z, el conductor es el principal protagonista. Puede que los huesos del nuevo Z mantengan la plataforma del modelo anterior, pero un gran trabajo de ingeniería resulta en hasta un 80% de partes nuevas que mejoran la rigidez torsional y la solidez estructural en el deportivo, que son de suma importancia al momento de circular a velocidades altas, ya sea en un circuito o en algún camino lleno de curvas, y tratamos de hacer el paso por curva apoyando con mucha confianza en los cambios de dirección. Sin embargo, el verdadero protagonista de este modelo es definitivamente el motor V6 de 3.5 litros turbo, que aumenta la potencia hasta los 400 caballos y 350 libras-pie de par, que tiene una serie de trucos tecnológicos muy especiales para mejorar la sensación al volante. Me explico. Por regla general, los motores turbocargados ofrecen su empuje máximo a medio régimen, es decir, entre las 4.000 o 5.000 revoluciones, cuando mucho, por lo que son muy diferentes a los motores normalmente aspirados, que pueden llegar por arriba de las 8.000 vueltas, donde el sonido y las sensaciones son completamente más envolventes. Este fenómeno en los motores turbos es realizado principalmente para proteger a los componentes internos y mejorar la durabilidad, ya que no había manera de calcular con exactitud la velocidad a la que las turbinas estaban girando hasta ahora. Así es, Nissan ha logrado poner en el nuevo Z una manera de calcular efectivamente la velocidad de las turbinas, permitiendo estirar de manera segura el límite de revoluciones hasta las 6.400, lo que se traduce en una puesta a punto mucho más progresiva y menos explosiva, como era tradicional de este tipo de mecánicas. Ahora, si a eso le sumamos un reparto de pesos con proporción de 57% adelante y 43% atrás para controlar mejor las aceleraciones, así como un gran trabajo en dirección y suspensión y una posición de manejo bajo y envolvente con todas las amenidades que uno puede esperar de un modelo moderno, dígase asientos de piel, pantalla de info, entretenimiento con Android Auto, Apple CarPlay, cargador inalámbrico, climatizador bisona, el resultado es, créanme, una experiencia verdaderamente agradable en un deportivo que no necesariamente tiene que sacrificar confort o lujo para conducirse como se debe. O sea, es un auto completamente que podría funcionar para diario. Y todo esto sin contar el hermoso diseño retro del modelo, que toma lo mejor en cuestiones estéticas de sus antepasados y lo mejora en lo que me parece, y a lo mejor no me van a dejar mentir, uno de los autos más atractivos a la venta en la actualidad. ¿No lo creen? Me gustaría decir que manejar al nuevo Z es de esas ocasiones donde uno parece despertar de un letargo ocasionado por el tráfico y por las malas condiciones de nuestras calles, donde uno solo ve la hora de llegar al destino y no fijarse en nada más. Sobre todo si, como yo, van a una pista de pruebas como la que nos invitó Nissan. 100% recomendada. Lo malo de todo esto es que, como casi todo lo bueno en la vida, el Nissan Z no es algo que pudiéramos catalogar como accesible, pues hay que desembolsar 1.35 millones de pesos para hacerse de uno. Aunque el lado bueno de esto es que tanto el manual con caja de 6 como el automático con caja de 9 cuestan exactamente lo mismo, así que ya será una cuestión enteramente de gustos.
Si después de este discurso ustedes también se quedaron con ganas de un Nissan Z, es probable que tengan que vender el auto que ya tienen, por lo que les recomiendo, como siempre, acercarse a nosotros en soloautos.mx, el portal de autos líder en México, para poder cambiarlo de manera segura. Y recuerden, estamos cumpliendo 20 años en el mercado, lo cual les debería de dar mucha confianza a ustedes que quieren hacer una transacción. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, amigos de Central FM. Yo soy Diego Briseño. Nos vemos en la próxima. Gracias, querido Diego. Nos vemos en la próxima. Punto y aparte. Con Dore Ferriz. En la primera emisión. Central FM. Equilibrio. Y estoy con mi Dore esta mañana y te saludo, mija. Buenos días. Papacito, te amo. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Los saludo con muchísimo gusto. Hoy vamos a platicar de los libros de texto, que de verdad es un tema que a mí me trae con el TOC, porque obviamente lo que estamos entendiendo de manos del Ejecutivo es que lo que se busca a través de la educación es adoctrinar a los niños para hacer de México un país totalmente, vamos a poner así, que alabe al Tlatoani, ¿no? Y los libros de texto tienen una gran importancia. La forma en la que se hacen ayuda para darle capacidad o proporcionar de información correcta o con conocimientos bien estructurados y sistematizados a todos los niños dentro de una aula. Hay datos históricos que han demostrado lo que puede cambiar a un país un libro de texto. El primero es el caso de Japón, que me encanta. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón implementa una reforma educativa que incluyó la creación de nuevos libros de texto. Y estos definitivamente jugaron un papel crucial y determinante en la reconstrucción, no nada más de un sistema educativo, sino de un país que buscaba promover la democracia, la paz, la tolerancia. Y hoy es lo que estamos viendo en Japón. Por supuesto que la calidad de la educación que se dio en Japón aumentó considerablemente las oportunidades de desarrollo de todo el país. Esto, claro, en décadas posteriores, porque claro, la educación, pues hay que esperar a que los chavos salgan del colegio, ¿no? Otro sistema que funcionó increíble fue el finlandés. Finlandia es conocido por tener uno de los mejores sistemas educativos de todo el mundo. Y en este caso no se le puede atribuir únicamente a los libros, pero sí ha sido una parte integral del cambio que ha tenido Finlandia para el desarrollo de habilidades en todos los sentidos y lograr contribuir al alto rendimiento académico de los estudiantes. Cuba, fíjate, Cuba es otro ejemplo. En Cuba se implementó un programa de libros de textos gratuitos y obligatorios para todos los estudiantes, y esta iniciativa tuvo un impacto muy significativo en la alfabetización y en la educación en general. Según los datos de la UNESCO, que se me hacen de lo más interesante, el 100% de los cubanos saben leer y escribir. Además tienen acceso a la educación y es bien sabido que hay carreras importantísimas que puedes llegar a estudiar a Cuba, como es el caso de la medicina, ¿no? Ahora, todos sabemos que la educación es la base del desarrollo personal de todas las personas, de la libertad del pensamiento, del desarrollo de su economía y, por lo tanto, de la economía de un país. Hay un informe muy interesante del Banco Mundial que dice que por cada año adicional de escolaridad de un niño, aumenta su ingreso individual significativamente hasta el 10%. Cada que un niño termina un año, tiene la oportunidad de ganar 10% más en su ingreso, que es el del día de mañana, ¿no? Y es por eso que necesitamos en México impulsar una educación que pase de la primaria, que llegue a la secundaria, que llegue a la preparatoria y que todos los niños que salgan de la preparatoria tengan acceso a las universidades, porque desgraciadamente no muchos llegan a las universidades y mucho peor, ¿no? Más difícil a los posgrados. Hay otro estudio que está desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y encontró que existe una correlación muy positiva entre los niveles de educación de un país y el crecimiento económico. Entonces, los países con altos niveles de educación tienen tasas de crecimiento económicos más altas que aquellos países que tienen menor educación. Ahora, la educación también desempeña un papel crucial en el desarrollo de las capacidades, ¿no? Y de generar nuevas ideas.
Hoy que estamos frente a un mundo que está cerrando una era, que empieza a empujar ideas diferentes en materia de tecnología, de ciencia, de medicina, de pensamiento, tenemos que tener la lógica de pensar que México también ocupa de estos inventores, de estos niños que se den la oportunidad de abrirse a la parte creativa y ofrecerle al mundo otra forma de pensar y de ver la vida. Ahora, yo les quiero poner como que el granito en los frijoles, la piedrita en los frijoles, porque fíjense, México el mundo atravesó la crisis del COVID, y cuando llega el COVID a nuestro país, muchísimos alumnos dijeron, no, yo ya me quedo en línea o yo dejo de estudiar porque salía carísima la escuela, ante una pandemia que nos dejó con una escasez de recursos, considerando que muchos papás se quedaron sin empleo y encontraron formas de educar a sus hijos hasta de forma autodidacta. Hubieron mamás que de plano dijeron, ¿sabes qué? Las clases se las voy a dar yo. Yo no me imagino estando en esa posición, pero para nada. O sea, dándole clases a mis hijos, no, bueno, es una verdadera locura. Lo que sí quedó es en los alumnos que retomaron clases presenciales, tienen un rezago importantísimo. De cada 10 alumnos, 2 están con rezago. Y la cifra te vas de cabeza. Ayer te la pasaba, papacito. Esto equivale a más de 23 millones de estudiantes que tienen un rezago. Entonces, traemos un rezago educativo ya de por sí. El sistema educativo es de por sí una porquería desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Tenemos que dar mejores resultados? Por supuesto que sí, y es por eso que hay que voltar a ver a la educación, porque la verdadera igualdad no está en sentir que tenemos el mismo color de piel, o tenemos las oportunidades, o podemos casarnos entre los mismos sexos. No, la igualdad de oportunidades está en la igualdad de ingresos que puedas llevar a tu familia, papi. Eso es fundamental. Y como dices tú, entre más escolaridad, más oportunidad. Gracias, como siempre, mi querida Dore. Te espero un ratito más en plataformas, en Tu Punto y Aparte. Gracias, papi. Gracias. Un beso, mija. Deportes en Central FM. Equilibrio. Y me voy directamente con mi querido Leo Villalpando, a quien saludo en los deportes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? También te saludo con muchísimo gusto, mi estimado, a toda la gente que nos está acompañando en esta primera emisión. Un placer regresar con ustedes para poder platicar de todo lo que está viviendo en el mundo del deporte. Justamente más allá de la final, que ya el día de mañana estará teniendo la primera de las 2 grandes páginas que se estarán escribiendo. Hoy alrededor de las 6 de la tarde estará platicando el conjunto del Guadalajara. A las 9 de la noche lo estará haciendo el equipo de los Tigres en el Media Day. Sin embargo, el tema de los boletos sigue siendo algo importantísimo. El boleto más barato en el Estadio del Volcán es de 400 pesos. El más caro, arriba de los 6,000. En el Estadio del Guadalajara, el boleto más barato está en 750 pesos. El más caro, casi en los 8,000 pesos. Entonces, ahí es donde uno comienza a observar si realmente el fútbol es el deporte del pueblo, si realmente el fútbol es para el aficionado, porque hoy se tiene que comprar los abonos, hoy el aficionado tiene que desembolsar una muy buena lana para poder comprar y apartar. Pero hoy ya los boletos se han convertido en un negocio. Así es que, pues, van muchos, menos de los grandes aficionados. Pero vamos a ver si la pasión hace que esos aficionados le pueda dar un sentido diferente. Un Tigres que tuvo complicaciones a lo largo del torneo. Estas complicaciones le terminaron dando la necesidad de cambiar de un técnico, y hoy con la mano de Robert Dante Siboldi llegando justamente a esta final. Ya por lo pronto ha hecho lo suficiente para mantenerse un rato más, para que el proyecto de Siboldi pueda establecerse de mejor manera. Del mismo caso con Paunovic, un entrenador del cual no se esperaba mucho, del cual muchos no creíamos que se pudiera dar, y cuando digo creíamos, no solamente me uno, sino a los aficionados del Guadalajara, los directivos del Guadalajara, que muy pocos, por no decir que nadie, esperaban que se pudiera dar en el primer torneo de Paunovic esta llegada a la final. Lamentablemente, la lesión de Cisneros pega tal vez en el ego de los aficionados, pero no precisamente en la calidad del fútbol, en el ego de algunos jugadores.
de que si se sienten bien o no se sienten bien, de cómo está la situación alrededor de una lesión como la que tiene en esta rotura de ligamento que va a entre 8 y 9 meses de recuperación. Chivas, sin un delantero, ha hecho grandes cosas, pero hoy la gran pregunta que se estará buscando en el Media Day de cara al día de mañana es: ¿qué hay diferente? ¿Qué tiene el Guadalajara o qué tiene Tigres para ser campeón en esta oportunidad? Guadalajara parece tener un equipo mucho más compacto, una idea mucho más armada. Tigres con destellos, con individualidades, con grandes situaciones que le han ayudado hasta el momento a hacer frente a una situación especial. Así es que veremos una gran final que hoy justamente vive el preámbulo y por la noche ya se estarán dando algunas serenatas. Así es que todo listo para esta ocasión. Vámonos hasta Europa, donde también se ha vivido un tema muy parecido al de México, pero con una gran diferencia. ¿En qué se parece? En que en México no se puede controlar o igual que en España, no se pueden controlar ciertos aspectos. ¿Cuál es la gran diferencia? En México la violencia, en España es otro tipo de violencia. Acá son los golpes, allá es el racismo. Lo de Vinicius Junior, que ha generado ya una multa a el equipo del Valencia, esto porque todos sus aficionados, o por lo menos una gran mayoría, terminaron conectándose de mala manera con estos gritos racistas en contra del brasileño Vinicius Junior, en donde le gritaban hasta mono, ¿no? Una situación complicada que no se debería dar en ningún ámbito de la humanidad. Esta situación hace que haya una multa, haya un castigo justamente para los aficionados, un veto obviamente cerrado. Estará este estadio por algún tiempo, la multa constante. Y en este partido habían expulsado a Vinicius Junior. Pues bueno, la comisión disciplinaria allá en España dijo que no va a ser efectiva esa tarjeta roja y que terminan quitándole de encima esta situación. Así es que, pues vamos a ver qué es lo que sucede, qué más se puede dar en otro paso allá en España, que ha generado ámpula estas acciones, y estaremos al pendiente de todavía las reacciones que van a seguir dando algunos directivos que no están del todo contentos con los castigos, para muchos muy pobretones, por parte de la Federación Española de Fútbol. Así es como se está viviendo la actividad deportiva. Y por cierto, no sé si ya lo habían visto, pero por si no, se los mostramos. Y aquí parte de lo que se vive en una presentación. Iniciaron ya los Juegos Nacionales. El Campeonato Nacional Deportivo CONADE, lo que antes se le llamaba la Olimpiada Nacional, pero como tuvieron sus ganas de cambiarle el nombre, le cambiaron el nombre. Pues en la presentación de este evento, que es el máximo evento para los deportistas no elite, deportistas jóvenes de estas estructuras desde los 6, 7, 8 hasta los 12, 14 años, pues lamentablemente a alguien le ganó el subconsciente. Pues así estas palabras, así esta presentación, lo traen tanto en la cabeza, se ha hablado tanto de esta situación de la CONADE que bueno, pues lamentablemente hoy se sigue viralizando esta imagen que desde el lunes ha sido un tema a presentarse, pero que hoy sigue generando molestia al interior de la CONADE, inclusive pensando en la posibilidad de algunos cambios. Así es que hay situaciones que uno no puede manejar y que se repiten tanto que se dicen cuando no se tienen que decir. Así acabo en esta ocasión, mi estimado. Regreso contigo, un excelente día y que nos vaya de pocas perlas, como se espera en esta mitad de semana. Muy bien, querido Leo. Gracias, queridos amigos. Hasta aquí llegamos con este programa. Les invitamos para que se queden con nosotros en plataformas con Dore Ferriz en unos minutos más aquí en Punto y Aparte. A las 6 de la tarde les espero en Punto Central. A las 7 estará Adriana Braniff en su Punto de Vista y a las 8 estará Dore en su Lo Mejor de Punto y Aparte, que se generará en vivo en unos minutos más. A nombre de todos, gracias de todo este equipo de trabajo, querido. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM
Equilibrio.